¿Te imaginas caminar durante horas bajo una tormenta que parecía partir el cielo en dos, sin tener un lugar a donde ir, con el barro tragando tus pasos y sintiendo que cada trueno hacía temblar tu propia alma? Así estaba Elena, una viuda de Querétaro que esa noche no solo enfrentaba la furia de la lluvia, sino también el peso de un abandono que nadie en el pueblo quiso ver. Sus hijos dormían en brazos, empapados, exhaustos, y ella avanzaba como podía sin rumbo, con la esperanza de encontrar una luz, una puerta abierta, cualquier señal de que aún quedaban personas buenas en el mundo. Pero la única luz era la de los relámpagos. La carretera rural estaba desierta. El viento golpeaba como una mano invisible, empujándola para atrás. Y cuando Elena creyó que ya no podía dar un paso más, escuchó algo que no debería existir en medio de la tormenta. Un silbido, agudo, cortante, cercano. Ella se detuvo. No podía ver nada frente a sí, apenas sombras movidas por el viento. Pero el silbido volvió, esta vez más fuerte, más claro, más intencional. Pensó en correr, pero sus piernas no reaccionaron. Pensó en gritar, pero la voz se le quebró, y en ese instante un rayo iluminó brevemente a alguien parado a pocos metros. Una figura alta, inmóvil, observándola bajo la chuva. Ella no lo conocía. Él no dijo su nombre, y aún así habló como si supiera exactamente quién era ella. Lo que ese hombre dijo, y lo que quería, fue el inicio de una noche que nadie en la región olvidaría jamás. Esta es la historia. La lluvia caía con una furia que parecía imposible para una noche de octubre en las afueras de Querétaro. No era una lluvia normal, de esas que limpian el aire caliente antes de volver a dejar el cielo en calma. No, aquella lluvia había comenzado repentina, violenta, como si el cielo hubiera decidido deshacerse de todo lo que llevaba reteniendo durante meses. Cada gota golpeaba la tierra con una fuerza que hacía saltar el barro, y los relámpagos iluminaban el camino rural como si el mundo estuviera siendo fotografiado una y otra vez por manos invisibles. Elena, con un chal empapado y dos de sus hijos dormidos sobre sus hombros, caminaba sin rumbo claro. Su respiración era entrecortada. El esfuerzo de cargar a los pequeños se mezclaba con el peso invisible de una tristeza que ya venía arrastrando desde hacía demasiado tiempo. Su hija mayor, Camila, caminaba a su lado, tambaleándose con cada paso, intentando no llorar aunque sus ojos rojos lo delataban. Habían salido de casa horas antes, expulsados de un lugar que antes llamaban hogar. El esposo de Elena, Rubén, había muerto 6 meses atrás en un accidente que todavía despertaba murmullos en el pueblo. Desde entonces, todo había ido cayendo una pieza tras otra. Las deudas, la falta de trabajo, el desprecio de ciertos parientes que antes parecían cariñosos, y un rumor que corría entre los vecinos, un rumor que Elena nunca quiso creer. Su cuñado, Álvaro, había tomado control del rancho sin pedirle nada, diciendo que Rubén le había dejado las cuentas y que Elena no tenía cabeza para administrar nada. Ella no protestó al principio. Todavía cargaba el luto, todavía lloraba por las noches, todavía intentaba ser fuerte por los niños. Pero esa tarde Álvaro había cruzado una línea, una que nunca debería haberse cruzado. Primero fue un comentario, luego un empujón contra la pared, y cuando Elena quiso alejarse de él, él simplemente le dijo: «Te vas, ahora mismo», como si ella fuera una intrusa en su propia vida. No gritó, no suplicó, tomó a los niños, tomó lo que pudo meter en una mochila vieja y salió bajo la lluvia que recién empezaba. Y ahora estaba ahí, horas después, sin un destino claro, sin una casa a la cual regresar, sin saber qué haría cuando la tormenta terminara. Camila, de 8 años, rompió el silencio. «Mamá, ¿vamos a estar bien?», preguntó con voz temblorosa. Elena cerró los ojos un momento.
Le dolía cada músculo, pero más le dolía saber que no tenía una respuesta real. «Sí, mi amor, vamos a estar bien», dijo, aunque su voz no tenía la firmeza que ella deseaba. La carretera rural era un hilo oscuro que se perdía en la distancia. A un lado, arbustos mojados que parecían criaturas agachadas. Al otro, terreno abierto, convertido en un charco gigante. El viento empujaba la lluvia en dirección horizontal, golpeando los rostros de los cuatro. En algún momento, Elena dejó de sentir las manos. Las llevaba rígidas por cargar a los niños, pero también por el frío intenso que se colaba hasta los huesos. Cada paso era una pequeña batalla. A veces el barro hacía que se resbalara, otras veces la oscuridad la obligaba a adivinar dónde pisaba. El cielo volvió a iluminarse con otro relámpago, y fue ahí cuando lo escuchó por primera vez. Un silbido, largo, agudo, solitario. Elena se detuvo en seco. Su respiración se congeló. No era el viento, no era un pájaro, era un silbido humano, deliberado, como si alguien estuviera llamando la atención a propósito. Camila lo escuchó también. «Mamá, ¿qué fue eso?», susurró. Elena no respondió. Giró la cabeza lentamente hacia la carretera detrás de ellos. No vio nada, solo oscuridad y lluvia. Continuaron caminando, pero el silbido volvió, más fuerte, más claro. Esta vez sí venía de atrás. Elena apretó la mandíbula. Su cuerpo entero se tensó, como si sus músculos hubieran recibido una descarga eléctrica. El corazón le golpeaba el pecho con una fuerza descontrolada. No podía correr, no con los niños en brazos, no podía esconderse, no en medio de una carretera abierta, y no podía detenerse, no con un desconocido en la oscuridad. Aceleró el paso. La lluvia caía tan fuerte que casi no le permitía ver, y aún así ella forzaba los ojos para distinguir alguna sombra, alguna figura, cualquier señal. Los niños lloraban en silencio. Camila tropezaba. Elena sentía que sus piernas empezaban a fallar. Un trueno sacudió el suelo, y entonces lo vio. Por un segundo, gracias a un relámpago, una silueta quedó iluminada al final de la carretera. Era un hombre, alto, quieto, de pie bajo la tormenta, como si la lluvia no le afectara. No caminaba, no corría, solo estaba ahí, observándolos. No podía distinguir su rostro, no podía ver sus manos, nada, solo la forma inmóvil, plantada sobre el barro, con la cabeza ligeramente inclinada. Elena tragó saliva. Su mente gritaba que corriera, pero sus piernas ya no le respondían. La figura dio un paso adelante, apenas uno, pero suficiente para que el corazón de Elena se encogiera. Ella apretó a los niños con más fuerza. «Camila, toma mi mano, no la sueltes», dijo en voz baja. La niña obedeció temblando. Elena siguió caminando. Las pisadas del hombre no se escuchaban, pero ella sabía que se movía. Sentía una presencia pesada, como si la oscuridad ahora tuviera forma humana. Los relámpagos no paraban. Cada destello mostraba un poco más del camino, pero también hacía que la figura apareciera y desapareciera como un fantasma. La carretera finalmente dejó de ser plana y comenzó a inclinarse suavemente hacia un tramo que cruzaba por un grupo de árboles. Ahí, al menos, la lluvia no caería tan directo. Elena apuró el paso. Cuando entró bajo la sombra de los árboles, la oscuridad la envolvió todavía más. El sonido de la lluvia se volvió más suave, pero también más inquietante. El viento movía las ramas, produciendo crujidos que parecían voces distantes. Camila volvió a preguntar: «Mamá, ¿quién es ese hombre?». Elena respiró hondo. «No lo sé, mi vida, pero no nos vamos a detener, ¿sí?». «Sí». Caminaron unos metros más. La carretera se estrechó. Elena sabía que este tramo conectaba con una entrada secundaria al viejo camino que llevaba al rancho de don Inocencio, un hombre que solo vivía con su perro y que raramente salía. Tal vez podrían pedir ayuda. Tal vez estaría despierto. Pero antes de llegar al desvío, el silbido volvió. Esta vez demasiado cerca.
Elena volteó de golpe. El hombre estaba a menos de 20 metros. Ya no era una figura distante, ya no era una sombra. Era alguien real, alguien que los seguía, alguien que sabía exactamente por qué dirección irían. Elena sintió un nudo en la garganta. Ajustó a los niños en sus brazos. El viento sopló más fuerte. La lluvia volvió a intensificarse. Y en ese instante el hombre finalmente habló. «Señora», dijo con una voz profunda casi quebrada por el frío, «no debería estar aquí a estas horas». Elena dio un paso hacia atrás, temblando. «No se acerque», advirtió, aunque su voz salió débil. El hombre levantó las manos lentamente, mostrando que no tenía nada. «No vine a hacerles daño», dijo, pero había algo en su tono que Elena no sabía si creer. La tormenta rugió. La noche se cerró más, y el destino de Elena y sus hijos acababa de cambiar para siempre. Elena no sabía si el frío que sentía en la espalda venía de la tormenta o del miedo que le apretaba el pecho, como si unas manos invisibles la estuvieran empujando contra los árboles. La figura del hombre seguía ahí, a pocos metros, apenas iluminada por los destellos intermitentes de los relámpagos. Sus hijos respiraban de manera entrecortada. Camila se aferraba a su mano como si estuviera sosteniendo el borde de un precipicio. El hombre había dicho que no venía a hacerles daño, pero Elena sabía, por experiencia, que las palabras podían ser mentirosas. Ella dio un paso atrás, casi sin darse cuenta, protegiendo a los niños detrás de su cuerpo como una barrera humana. El barro bajo sus pies la hizo resbalar un poco, y el movimiento llamó la atención del hombre, que se detuvo de inmediato, levantando otra vez las manos como si temiera asustarla aún más. «Señora, por favor, no se lastime. No quiero que pase eso». Elena apretó los dientes, intentando controlar su respiración. «¿Quién es usted?», preguntó, intentando sonar firme. El hombre bajó un poco la cabeza, como si dudara de qué decir. La lluvia caía tan fuerte que le corría por el rostro, pero ni siquiera parpadeaba. «Me llamo Tomás», respondió finalmente. «Vivo aquí cerca, no quería asustarla, de verdad». Un relámpago iluminó el cielo, revelando un poco más de su apariencia. Tenía una barba descuidada, cabello oscuro pegado al rostro y una chaqueta gruesa que goteaba agua. Parecía cansado, exhausto incluso, pero había algo más. Algo en la forma en que miraba a Elena, un brillo extraño, como si estuviera reconociéndola. Elena tragó saliva sin bajar la guardia. «No lo conozco», dijo. Tomás asintió lentamente. «No, usted no me conoce, pero yo...» Hizo una pausa como si las palabras le pesaran. «Yo sí conocí a su esposo». La frase cayó como un trueno dentro del pecho de Elena. Camila la miró con los ojos muy abiertos. Elena, sin querer, dio un paso adelante. «¿A Rubén?», su voz se quebró sin aviso. «Usted conoció a Rubén». Tomás volvió a asentir. Sus hombros caídos parecían reflejar algo entre tristeza y culpa. «Sí, lo conocí, no mucho, pero lo suficiente». Elena apretó más fuerte los brazos alrededor de sus hijos. Rubén no era un hombre que solía hacer amigos. Era serio, reservado, de pocas palabras. Desde que lo conoció, Elena siempre supo que había partes de su vida que él prefería mantener ocultas, no por malicia, sino por vergüenza o por dolor. Había cosas que nunca contó del todo, gente que dijo que no era importante, lugares de los cuales nunca quiso hablar. Y ahora, en medio de una tormenta que no dejaba de rugir, un desconocido surgía en la carretera diciendo que lo conocía. Elena retrocedió un paso más. «¿Por qué está aquí?», preguntó, cada palabra cargada de desconfianza. Tomás bajó las manos poco a poco, pero mantuvo cierta distancia respetuosa. «Porque», respiró hondo, «porque su esposo me pidió que la buscara». Elena sintió que el piso se movía bajo sus pies. «Eso es imposible», respondió con voz rota. «Rubén está muerto». Tomás cerró los ojos un segundo, como si la frase le doliera. «Lo sé, señora, lo sé.
El silencio que siguió fue profundo. Ni siquiera los truenos parecían llenar el vacío entre ellos. La lluvia amortiguaba el sonido, transformándolo en un murmullo constante, casi como un llanto colectivo. Elena sintió un temblor recorrerle las piernas. Parte de su mente quería creer, aunque fuera por un instante, que Rubén había dejado algo para ella. Un mensaje, un aviso, lo que fuera. Pero la parte lógica, la más herida, gritaba que todo eso era una locura. «Usted está mintiendo», dijo finalmente. «No sé quién es, no sé qué quiere, y no voy a seguir escuchando esto». Intentó moverse, pero Tomás levantó una mano con urgencia, sin acercarse. «Espere, por favor, no la estoy engañando. Rubén sabía que algo podría pasar. Él me pidió que estuviera atento, me dejó una dirección y un recado para usted». Elena sintió los ojos llenarse de lágrimas, rabia, dolor, confusión, todo mezclado. ¿Por qué él le pediría eso a usted? ¿Por qué a un desconocido? Tomás no respondió de inmediato. Miró al suelo, luchando consigo mismo. Porque yo estuve allí la noche del accidente. Elena sintió como si le hubieran arrancado el aire del pecho. La tormenta pareció intensificarse. El viento golpeó las ramas, las hojas se mecieron como manos agitadas. «Usted estuvo allí», repitió Elena casi en un susurro. Tomás levantó el rostro. Sus ojos brillaban con algo parecido a culpa. «Sí, yo fui el último que habló con él, el último que lo vio con vida». Elena sintió como si miles de agujas se clavaran en su piel. Había pasado meses imaginando la última noche de Rubén. Lo había visto morir una y otra vez en su mente. Había imaginado qué habría dicho, qué habría pensado, si habría sufrido, si la habría recordado. Nunca quiso que nadie le describiera esos momentos. Era demasiado doloroso. Pero al mismo tiempo, había algo que siempre necesitó saber. ¿Qué pasó esa noche?, preguntó la voz temblorosa, casi imperceptible. Tomás respiró profundo, como si las palabras que estaba por decir fueran difíciles de cargar. «No puedo decírselo aquí, señora. No así, bajo esta lluvia, no con los niños en brazos. Déjeme ayudarla, déjeme llevarla a un lugar seguro. Después le contaré todo». Elena negó con la cabeza. No puedo confiar en usted, no así, no sé quién es». Tomás inclinó ligeramente la cabeza. «Entonces, mire esto». Lentamente, muy lentamente, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó algo envuelto en plástico. Lo levantó con cuidado, asegurándose de que Elena viera cada movimiento. «Esto», dijo, «era de Rubén. Me lo dio para entregárselo. Si algún día la encontraba así, sola, sin un lugar a donde ir». Elena observó el objeto bajo la tenue luz de los relámpagos. Era pequeño, rectangular, parecía una cartera, o quizá una libreta. El corazón de Elena latía tan fuerte que creía que los niños podían escucharlo. «Acérquese a la luz», pidió ella con voz frágil. «Quiero ver qué tiene ahí». Tomás dio un paso cuidadosamente hacia una zona donde el relámpago iluminaba el camino. Elena, con los ojos muy abiertos, pudo distinguirlo un poco más. Era efectivamente una libreta, una pequeña agenda de cuero desgastado, con una correa rota en uno de los lados. Tenía marcas de uso, como si hubiera estado en un bolsillo durante años. Era la libreta de Rubén. Elena la reconoció al instante. La había visto muchas veces. Rubén siempre la llevaba consigo, como un amuleto, como algo que no podía dejar atrás. Cada vez que ella le preguntaba para qué la usaba, él simplemente respondía: «Son cosas mías, Elena, cosas que algún día entenderás». Ella siempre pensó que era una forma de esconder cosas que le avergonzaban, pero ahora... ¿Cómo obtuvo eso?, preguntó ella con un hilo de voz. Tomás tragó saliva. Se veía tenso, honestamente tenso. «Se la quité del bolsillo la noche del accidente», respondió lentamente. «Él me la entregó. Antes de...» Se detuvo, no pudo terminar. Elena sintió un vértigo interior.
El mundo giraba. El peso de los niños de repente parecía insoportable. Sus rodillas temblaban. Camila la miraba sin entender. «Mamá, ¿qué es eso?» Elena no respondió. La libreta había cambiado todo. Tomás dio un paso más hacia la luz, manteniendo distancia. «Entiéndame, señora. Si quisiera hacerles daño, no estaría hablando así, no estaría aquí parado bajo esta lluvia, intentando explicarle algo que me ha pesado durante meses. Solo quiero cumplir con lo que su esposo me pidió, nada más». Elena tembló. Por un instante, por un solo instante, sintió que su corazón quería creerle, pero luego recordó la figura de Álvaro expulsándola de su casa. Recordó las deudas, recordó los rumores y recordó aquella sensación extraña de que Rubén le había ocultado algo antes de morir. Elena respiró profundamente, tratando de controlar la mezcla de emociones. «Si quiere ayudarme», dijo con firmeza inesperada, «muéstreme lo que hay dentro de esa libreta». Tomás bajó la mirada. «Aquí, no. Esto es demasiado importante como para abrirlo en medio de la noche. Déjeme llevarla a un lugar seco. No estoy lejos. Hay una cabaña, una vieja estación abandonada, algo que puede servir de refugio. Usted decide. Pero los niños están tiritando, señora, y usted también». Elena dudó. Dudó como nunca antes. Su instinto la gritaba que no confiara en extraños, pero el frío, el cansancio y la libreta de Rubén en manos de ese hombre era demasiado. Camila volvió a temblar. Mateo lloró en silencio. El niño más pequeño respiraba con dificultad. Elena cerró los ojos. Sabía que tenía que elegir y que esa elección podría cambiarlo todo. «Está bien», dijo finalmente, «llévenos a ese lugar, pero si intenta algo...» «No lo haré», respondió Tomás al instante. «Se lo prometo». Entonces, por primera vez desde que comenzó la tormenta, Elena dio un paso hacia él. Solo uno, pero suficiente. Tomás guardó la libreta con cuidado y luego señaló hacia un tramo más oscuro del camino. «Por aquí. Faltan pocos minutos». Elena respiró hondo y lo siguió, con sus hijos pegados a su cuerpo. La tormenta rugió una vez más, y mientras avanzaban hacia lo desconocido, Elena sintió que la verdad sobre la muerte de su esposo acababa de empezar a salir a la luz. Caminar bajo la tormenta ya no era solo un acto de resistencia física, era una especie de lucha espiritual, un forcejeo silencioso entre la desesperación y la necesidad de avanzar. Elena seguía a Tomás con cautela absoluta. Cada paso que daba en dirección a él significaba alejarse un poco más de lo conocido, pero también acercarse a algo que, por primera vez en mucho tiempo, parecía una posibilidad, aunque fuera remota, de obtener respuestas. Los árboles que bordeaban el camino eran altos y gruesos. Sus ramas inclinadas por la fuerza del viento formaban arcos oscuros sobre sus cabezas. La lluvia chocaba contra las hojas con un ruido constante, parecido al rumor lejano de aplausos tristes. El olor a tierra mojada impregnaba el aire, mezclado con el aroma áspero de madera húmeda. Tomás avanzaba unos metros adelante sin hablar, mirando a cada tanto por encima del hombro para asegurarse de que Elena y los niños no se quedaran atrás. Su figura se volvía borrosa entre la oscuridad y la lluvia, pero no desaparecía. Su ritmo no era el de alguien que intentara alejarlos, ni el de alguien que quisiera sorprenderlos. Era el ritmo de un hombre que conocía aquel camino y que sabía con precisión inquietante hacia dónde los guiaba. Elena mantenía a los niños cerca. El pequeño dormía apoyado sobre su hombro, agotado por el frío y el cansancio. Su respiración era suave pero irregular. Camila apretaba la mano de su madre con fuerza, mientras Mateo, el del medio, caminaba medio dormido, tambaleándose con cada paso. La carretera se estrechó hasta transformarse en un sendero de tierra rodeado por matorrales altos. El barro hacía que las pisadas fueran lentas y silenciosas, como si el suelo quisiera tragarlos. «¿Falta mucho?», preguntó Elena, su voz entrecortada. Tomás no se detuvo, pero respondió:
No, unos minutos más, está justo después del puente viejo. Elena miró alrededor. No veía ningún puente, pero tampoco veía alternativa. No tenía a dónde ir. No había otro lugar que ofreciera siquiera una mínima esperanza de refugio. A pesar de sus dudas, algo dentro de ella la empujaba a seguir. La lluvia comenzó a disminuir ligeramente. No era un alivio, era como si el cielo estuviera tomando aire antes de volver a rugir. Cuando doblaron una curva entre los árboles, Elena lo vio. Una estructura oscura, larga, silenciosa, que se alzaba en mitad del campo como un fantasma olvidado por el tiempo. Una estación de tren abandonada. El edificio estaba hecho de madera y ladrillo viejo, con el techo parcialmente hundido en una de las esquinas. Las ventanas habían perdido los cristales. Solo quedaban los marcos corroídos. El andén estaba cubierto de hojas mojadas y musgo. Todo parecía haber sido tragado por el abandono, pero aún así tenía algo extraño, una presencia casi latente, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Y a esas personas. Tomás se detuvo frente a la estructura y se giró. «Aquí es», dijo señalando hacia la entrada lateral. «Entren rápido, no es bonito, pero es seco». Elena dudó un segundo. Una estación abandonada no era el tipo de lugar donde uno esperaría encontrar seguridad. Pero la tormenta volvía a intensificarse y los niños estaban demasiado agotados. Podían enfermar si pasaban otra hora bajo la lluvia. Tomás se acercó lentamente y abrió una de las puertas de madera, que crujió como si gritara después de décadas en silencio. «Déjenme encender una lámpara», dijo él. Entró primero. Elena esperó afuera, en alerta, escuchando cada movimiento. Podía oír cómo Tomás empujaba cosas, cómo intentaba prender un viejo farol que parecía resistirse. Y entonces, después de unos segundos, un débil resplandor de luz cálida brilló desde dentro. Elena respiró hondo y entró. El interior de la estación era una mezcla de polvo, madera húmeda y aire estancado. Había bancos viejos, algunos caídos, otros intactos. A un costado, una mesa rota sostenía un farol de queroseno que Tomás había logrado encender. La luz oscilante proyectaba sombras alargadas que se movían con cada vibración del viento. Camila se acercó al farol, temblando. «Mamá, está cálido». Elena la abrazó. Tomás dejó la mochila en el suelo y suspiró profundamente, como alguien que llevaba horas bajo la lluvia. «Pueden sentarse aquí», dijo, señalando uno de los bancos largos que estaban apoyados contra la pared. «Les traeré mantas. Tengo unas guardadas en el fondo. No están nuevas, pero sirven». Se alejó hacia un cuarto oscuro adjunto, dejando la luz detrás. Elena observó cada rincón. Se sentía expuesta, vulnerable, pero también había una extraña sensación de familiaridad en ese lugar. Como si Rubén le hubiera mencionado alguna vez una estación de tren vieja cerca de donde trabajaba. Un recuerdo vago, atrapado entre conversaciones olvidadas. Mientras los niños se acomodaban en el banco, Elena se acercó al farol. La luz cálida le hizo arder los ojos. Sentía un cansancio profundo, pero no podía permitirse llorar. Tomás regresó minutos después con 3 mantas gruesas y una caja metálica. «Aquí», dijo extendiendo una manta hacia Camila primero. «Son limpias. Las guardo por si acaso alguien pasa por aquí». Elena entrecerró los ojos. «¿Cómo que alguien?», preguntó. Tomás la miró sin titubear. «No soy el único que usa esta estación cuando llueve fuerte. Los campesinos de la zona a veces la ocupan para protegerse. No es un lugar peligroso, señora. Solo está olvidado». Elena tomó la manta, pero no dejó de observarlo. Tomás parecía decir la verdad, parecía cansado, sincero, lejos de esa sombra amenazante que imaginó cuando lo vio por primera vez en la carretera. Pero nada de eso anulaba el hecho de que tenía en su bolsillo la libreta de Rubén. La libreta que Rubén nunca dejaba. La libreta que Tomás dijo haber recibido la noche en que Rubén murió.
Elena necesitaba respuestas. Cuando los niños ya estaban envueltos en mantas, Elena dio unos pasos hacia Tomás. «Quiero la libreta», dijo. Su voz era firme, sin miedo. Tomás se tensó. No se negó, pero tampoco la entregó de inmediato. «Se la voy a dar», respondió con calma. «Pero quiero que entienda algo antes». «No, no quiero entender nada. Quiero ver lo que mi esposo escribió». Tomás apretó los labios. Su mirada se oscureció, no de enojo, sino de dolor. «Si la abro aquí», dijo, «puede que lo que lea no sea lo que usted esperaba». Elena sintió un escalofrío. «Ábrala», repitió. Tomás respiró profundamente, como si la decisión le rompiera algo por dentro. Sacó la libreta con cuidado, quitó el plástico mojado que la protegía y la sostuvo bajo la luz del farol. Era definitivamente la libreta de Rubén. Elena la reconoció por las marcas, por la mancha de tinta en la esquina, por la pequeña grieta cerca del borde de cuero. Tomás pasó el pulgar por la tapa, como si respetara el objeto que tenía entre manos. «Rubén», comenzó, «no quería que usted supiera esto mientras él viviera». Elena sintió el corazón golpearle el pecho. «¿Qué cosa?» Tomás abrió lentamente la libreta, revelando páginas arrugadas por el tiempo y la humedad. Escribía con letra firme, grande, como si quisiera que cada palabra quedara marcada para siempre. Elena, incapaz de esperar, dio un paso adelante para ver. Las primeras palabras la hicieron temblar. «Si estás leyendo esto, Elena, es porque ya no estoy». Las piernas de Elena casi fallaron. Tuvo que apoyar una mano en la mesa para no caer. Tomás siguió leyendo en voz baja, como si temiera despertar algo dormido en el aire. «No pude decirte muchas cosas porque no quería que tuvieras miedo, pero necesito que cuides a los niños. Y si alguna vez escuchas mi nombre en boca de alguien extraño, no huyas, escúchalo, porque esa persona sabrá la verdad que yo nunca pude contarte». Elena se cubrió la boca. Camila los observaba desde el banco, sin entender del todo. Mateo se había dormido. Tomás pasó la página. La siguiente frase era peor. Peor porque habría un abismo. No fue un accidente. Elena sintió como si la habitación se llenara de hielo. «¿Qué significa eso?», preguntó la voz quebrada. Tomás tragó saliva. «Significa que Rubén sabía que lo estaban siguiendo, que alguien quería lastimarlo y que yo fui testigo de algo que usted necesita saber». Elena dio un paso atrás, apoyándose en la pared. «¿Quién?», preguntó con un hilo de voz. «¿Quién quería hacerle daño?». Tomás la miró directamente. «Alguien muy cercano a usted». Elena sintió un vértigo profundo. Se le nubló la vista. Tuvo que parpadear varias veces para no desmayarse. «No», susurró. «Eso no puede ser». Tomás cerró la libreta. «Señora, lo siento, pero Rubén no murió por azar, y la persona responsable todavía está cerca». Elena sintió un temblor en todo el cuerpo, y entonces, como si el destino quisiera darle forma física al miedo, un golpe seco retumbó en la puerta de la estación. Un golpe fuerte, directo, como si alguien o algo hubiera llegado justo en el momento en que la verdad comenzaba a salir a la luz. Los niños despertaron sobresaltados. Elena se quedó congelada. Tomás se giró hacia la entrada. La tormenta rugía afuera, pero lo que había golpeado la puerta no era el viento. El golpe en la puerta resonó como si alguien hubiera estrellado un puño contra el pecho de la estación. No fue un ruido casual, ni un crujido de madera por el viento. Fue un llamado directo, un anuncio de presencia, un recordatorio de que la noche no había terminado y de que la verdad casi nunca llega sola. Elena sintió que el corazón se le detuvo por un instante. Miró a Tomás con los ojos muy abiertos, buscando en su rostro alguna pista, alguna señal de que aquello era esperado. Pero él también estaba tenso. Sus hombros se habían endurecido, y la mano que aún sostenía la libreta de Rubén temblaba levemente. Los niños se incorporaron de golpe. Camila abrazó a Mateo, que todavía estaba medio dormido.
El más pequeño empezó a llorar en silencio, con ese llanto ahogado de los niños que ya no tienen fuerzas para gritar. El golpe se repitió, esta vez más fuerte, más urgente. Tomás respiró hondo. «Quédese aquí con ellos», murmuró sin apartar la vista de la puerta principal. «No se mueva». Elena lo miró con desconfianza. «¿A quién puede ser a estas horas?», susurró, como si tuviera miedo de que la estación misma escuchara. Tomás negó con la cabeza. «No lo sé, pero no voy a dejar que entre cualquiera sin saber quién es». Elena apretó los labios. Había confiado lo suficiente como para seguirlo hasta allí, pero todavía no lo conocía. Y en ese momento, cualquier ser humano que existiera fuera de aquella estación le parecía una amenaza potencial. Tomás dejó la libreta sobre la mesa, junto al farol, y se acercó despacio hacia la puerta. Cada tabla que pisaba crujía bajo su peso, como si la vieja estación se quejara por tener que despertar de su letargo. El golpe volvió a sonar, esta vez acompañado de una voz ronca. «¡Hey! ¿Hay alguien ahí dentro?» Elena sintió un escalofrío. La voz no le resultaba familiar de inmediato, pero tampoco sonaba completamente extraña. Tenía ese tono típico de los hombres de campo, grave, cansado, acostumbrado a gritar por encima del ruido de los animales o del viento. Tomás lanzó una mirada rápida hacia ella, como pidiéndole que guardara silencio, y luego levantó la voz. «¿Quién es?» Hubo una pausa, como si la persona detrás de la puerta necesitara recordar quién era. «Soy Julián, de la granja de arriba. Vi luz desde el camino. La tormenta está complicada. Solo quiero ver si todo está bien». Elena frunció el ceño. Julián. Ese nombre le sonaba vagamente. Había escuchado a Rubén mencionarlo una vez o dos, en conversaciones cortas sobre trabajo. «Julián me ayudó con la cerca. Julián tiene problemas con el agua del pozo. Nada más. Nada importante». Tomás parecía conocerlo mejor. «¿Qué haces por aquí, Julián?», preguntó sin abrir. «Lo mismo que tú, supongo», respondió el hombre desde fuera. «Sobrevivir a esta maldita lluvia. Vi movimiento. No pensé que alguien más siguiera usando esta estación. ¿Vas a abrir o tengo que seguir hablando bajo el agua?». La respuesta parecía inocente, pero algo en el tono de voz tenía una dureza oculta, una impaciencia ligeramente agresiva. Tomás miró de reojo a Elena. «Es un conocido», murmuró en voz baja, «pero no sé qué quiere a estas horas». Elena apretó la manta alrededor de los niños. «No lo dejes entrar, todavía», dijo. «Pregúntale más». Tomás asintió. «¿Estás solo?», volvió a preguntar elevando la voz. Del otro lado, la respuesta tardó un poco más. «Sí, hombre, ¿con quién más voy a andar con este clima?». Soltó una risita breve, sin alegría. «Nadie es tan idiota como para caminar por gusto en esta noche». Tomás se acercó más a la puerta, quedando a solo un paso de ella. «Aquí dentro está todo bien», dijo. «No hace falta que entres. Hay niños». Elena sintió que un pequeño alivio le atravesaba el pecho. Tal vez Tomás no era tan ingenuo. Tal vez entendía el peligro de abrirle la puerta a cualquiera. Sin embargo, del otro lado, Julián pareció incomodarse con la respuesta. «¿Niños?», repitió. «¿Qué estás haciendo con niños ahí dentro, Tomás?». Elena apretó el banco con los dedos. Que alguien dijera el nombre de Tomás con tanta familiaridad la inquietó. «No es asunto tuyo», respondió él con una firmeza que no había mostrado antes. «Solo sigue tu camino. Busca otro lugar». La lluvia golpeaba el techo. El viento soplaba fuerte. La escena tenía algo de irreal, como si el mundo entero se hubiera reducido a ese pequeño intercambio entre voces separadas por una puerta vieja. Julián no se movió. «Pensé que éramos amigos», dijo con un tono ahora más serio. «Pero si me vas a dejar aquí afuera...». Tomás apretó la mandíbula. «No es eso, es que no es buen momento». Una risa seca se escuchó del otro lado. «Nunca es buen momento cuando se esconde algo, ¿verdad?». Elena sintió un escalofrío que no tuvo nada que ver con el clima. Tomás dio medio paso hacia atrás. Había algo en esa frase que cortaba más que el viento. «Vete, Julián», dijo lentamente. «Hablaremos otro día».
Hubo un silencio pesado. Y entonces la voz de Julián cambió completamente. Se volvió más baja, más afilada, más peligrosa. Escucha, Tomás, yo también sé algunas cosas. No creas que eres el único que estuvo allí esa noche. Lena sintió que las palabras le perforaban los oídos. Esa noche no necesitaba preguntar a cuál noche se refería. Lo supo. Tomás se tensó como una cuerda a punto de romperse. No hables de eso aquí, dijo entre dientes. Entonces ábreme la puerta, respondió Julián. La amenaza no estaba explícita, pero flotaba en cada sílaba. Elena tragó saliva. Su mente corría. Si ese hombre sabía algo sobre la muerte de Rubén, podría ser una pieza clave o una amenaza mortal. Tal vez las dos cosas. No sabía si era peor dejarlo afuera o dejarlo entrar. Tomás miró de nuevo hacia ella, buscando una decisión en sus ojos. Elena, sin embargo, se vio obligada a tomar una postura. «Déjalo entrar», susurró, «pero no lo pierdas de vista». Tomás dudó un segundo. Luego asintió sin ganas. Giró el viejo pestillo, que chirrió como un animal herido, y empujó la puerta. La ráfaga de viento y lluvia que entró fue tan fuerte que la llama del farol titiló, casi apagándose. La silueta de Julián apareció en el umbral, empapada de pies a cabeza. Llevaba un sombrero oscuro, una chaqueta gruesa y botas llenas de barro. Su rostro estaba parcialmente ensombrecido, pero sus ojos se veían perfectamente. Eran de un marrón intenso y duro, como piedras que nunca se han movido del fondo del río. Entró sin pedir permiso. «Vaya», dijo, sacudiendo un poco el sombrero. «No me esperaba compañía». Sus ojos se clavaron en Elena. La recorrieron de arriba a abajo con una curiosidad que no era amable ni respetuosa. Era el tipo de mirada que pesa, que mide, que evalúa cuánto valor tiene alguien, o cuán vulnerable es. «Así que tú eres la viuda», soltó, como si estuviera hablando de una figura de la que había escuchado rumores, pero nunca había visto de cerca. Elena sintió un nudo en la garganta. No quería saber cómo ni cuándo su situación se había convertido en un tema de conversación entre gente como él. «Ella se llama Elena», intervino Tomás, colocándose ligeramente entre ambos. «Y los niños necesitan descansar. No hagas preguntas que no vienen al caso». Julián sonrió de lado. «Tranquilo, hombre, solo saludo». Se acercó un poco más a la luz del farol, revelando mejor su rostro. Tenía barba de varios días, cicatrices pequeñas en la mejilla y las cejas fruncidas de forma casi permanente. Parecía alguien que había pasado demasiadas noches al aire libre, sin un techo que lo protegiera, o que había vivido cosas que lo habían endurecido por dentro y por fuera. Se sentó sin pedir permiso en uno de los bancos cercanos. «Parece que la estación volvió a estar de moda», comentó mirando alrededor. «Rubén también venía por aquí a veces». El nombre cayó como una gota de aceite en agua hirviendo. Elena sintió que el aire se hacía más pesado. «¿Conocía a mi esposo?», preguntó antes de poder contenerse. Julián la miró directamente. «Lo suficiente como para saber que no merecía lo que le pasó», dijo. Elena apretó los dedos sobre la manta. «¿Qué quiere decir con eso?». Julián se acomodó contra la pared, cruzándose de brazos. «Que murió demasiado pronto, y de una forma muy conveniente para algunos». Elena miró de reojo a Tomás. Las palabras que había leído en la libreta volvieron a resonar en su mente. «No fue un accidente». Tomás cerró la puerta y también se volvió hacia Julián. «No estamos aquí para hablar de eso», dijo tenso. «No», Julián alzó una ceja. «Pues yo creo que sí. Si no, ¿para qué trajiste a la señora a este lugar? ¿Para mirar la lluvia juntos?». La atmósfera en la estación se volvió densa. El farol lanzaba sombras largas que parecían moverse con cada respiración. Elena decidió tomar el control. «Si saben algo sobre lo que le pasó a Rubén», dijo con la voz entrecortada pero firme, «van a decírmelo, los dos, aquí, ahora». Julián la observó con un gesto de leve sorpresa, como si no esperara que ella hablara con esa determinación. «Tienes carácter», comentó. «Ahora entiendo algunas cosas». «¿Qué cosas?», espetó Elena. Julián no respondió de inmediato. Miró a Tomás.
¿Le enseñaste ya la libreta? Tomás apretó la mandíbula. Sí. Entonces ya sabe que no fue un simple derrape, ¿no? Dijo Julián, clavando la mirada en ella. Que no fue solo la curva, ni el barro, ni la noche. Que alguien lo estaba esperando. Elena sintió el estómago encogerse. ¿Quién? Preguntó, sintiendo que la voz se le quebraba. ¿Quién estaba esperando a mi marido esa noche? Julián pasó una mano por su barba pensando. Eso es lo que todos queremos saber, respondió. Pero algunos tienen más pistas que otros. Miro de nuevo a Tomás. Por ejemplo, tú. Tomás dio un paso hacia él. No empieces, Julián. ¿Por qué no? Replicó. La señora tiene derecho a saber, y yo estoy cansado de callar. El silencio se volvió insoportable. Elena sentía que cada palabra era una cuerda que se iba tensando alrededor de su cuello. Hablen, dijo con un hilo de voz que contenía más fuerza de la que esperaba. Los dos. No voy a salir de aquí sin saber la verdad. Tomás respiró profundamente. Julián lo miraba fijamente, como si estuviera forzándolo a hablar con la simple intensidad de sus ojos. Al final fue Tomás quien cedió. Rubén no estaba solo esa noche, dijo en voz baja. Elena sintió que el mundo se detenía por un instante. ¿Cómo que no estaba solo? Tomás apretó las manos. Alguien lo citó. Le pidió que fuera al viejo cruce de la carretera, cerca del barranco. Yo pasé por ahí porque había ido a dejar unas cosas en el pueblo. Cuando vi su camioneta detenida, me acerqué. Cuando llegué, él ya estaba herido. Elena llevó una mano a la boca. Pero me dijeron que había sido un accidente, que la camioneta se había salido del camino, que... Eso fue lo que arreglaron, interrumpió Julián, para que no se hiciera ruido, para que nadie empezara a preguntar cosas incómodas. Elena se giró hacia él. ¿Quién arregló? Julián sostuvo su mirada. La respuesta llegó como un golpe seco. Tu cuñado. Elena sintió que el mundo se partía en dos. No, susurró. Álvaro no. Álvaro estaba allí esa noche, dijo Tomás, sin rodeos. Lo vi. Tenía barro hasta las rodillas y la camisa manchada. Cuando me vio, me dijo que todo estaba bajo control y que no me metiera en problemas ajenos. Me pidió que me fuera. Pero antes de hacerlo, Rubén me tomó de la mano, me dio la libreta y me dijo tu nombre. Elena sintió que se mareaba. Tuvo que sentarse en el borde del banco para no caer. Me dijo que, si tú alguna vez terminabas en la calle, o si te echaban, yo debía buscarte, continuó Tomás. Ella va a necesitar saber la verdad, me dijo, y yo ya no voy a estar para contársela. Las lágrimas se agolparon en los ojos de Elena. ¿Y por qué no fuiste antes? Preguntó con una mezcla de dolor y rabia. ¿Por qué esperaste hasta hoy? Tomás bajó la cabeza. Porque tuve miedo, admitió. Álvaro tiene influencia en la zona, gente que le debe favores, gente que le teme. Y yo no sabía qué hacer. Solo sabía que, si en algún momento él se atrevía a echarte, era señal de que el peligro ya había llegado hasta ti. Julián intervino. Y llegó, dijo. Hoy mismo lo vi sacándote del rancho. Elena lo miró, sorprendida. ¿Tú estabas allí? No tan cerca como para que me vieras, respondió. Pero lo vi desde el camino. Vi cómo te echó a la lluvia con los niños. Fue entonces cuando supe que esto se había ido demasiado lejos. La estación pareció encogerse. El aire se espesó. ¿Y ahora qué? Preguntó Elena con voz quebrada. ¿Qué se supone que haga con todo esto? ¿Marcharme del pueblo? ¿Olvidar lo que dijeron? ¿Seguir como si nada? Julián negó con la cabeza. No, ahora tienes algo que él no puede controlar, señaló la libreta. Y nosotros somos testigos. Elena respiró hondo, luchando contra el temblor que le recorría el cuerpo. ¿Quieren que denuncie a Álvaro?, preguntó. ¿Que vaya a la policía con una libreta y 2 hombres que dicen haber estado allí? Tomás la miró con seriedad. Hay más, dijo. No solo la libreta, hay un lugar. Julián asintió. La curva del barranco y algo que Álvaro dejó allí aquella noche, creyendo que nadie lo vería. Elena sintió que su corazón golpeaba aún más fuerte. ¿Qué? ¿Dejó? Julián entrecerró los ojos, recordando.
Una herramienta, un hierro que no debía estar allí, con marcas, con algo que, si aún sigue en el mismo sitio, podría demostrar que no fue un simple accidente. Elena se pasó la mano por el rostro, confundida, agotada, abrumada. ¿Y quieren ir allí, ahora?, preguntó. ¿Con esta tormenta? ¿Con mis hijos aquí? Tomás negó con la cabeza. No, ahora no. Esta noche es para que descanses, para que entiendas que no estás loca, que lo que sentías, que lo que sospechabas, tenía sentido. Elena lo miró con lágrimas en los ojos. Siempre sentí que algo no encajaba, susurró. Álvaro se apresuró demasiado a organizar el velorio. Nunca quiso hablar de los detalles del accidente, y cada vez que yo intentaba preguntar, terminábamos peleando. Julián soltó un suspiro pesado, porque tenía miedo de que algún día llegaras a esto. Silencio. La lluvia golpeaba con fuerza el techo, pero ya no parecía lo más importante. «Entonces, ¿qué hago?», preguntó Elena. «¿Qué se supone que haga mañana cuando amanezca?». Tomás la miró fijamente. «Mañana iremos a ese lugar», dijo. «Los tres. Veremos si lo que vimos aquella noche todavía está allí. Si lo está, tendrás algo más que un cuaderno y palabras. Tendrás pruebas». «¿Y si no está?», preguntó ella. Julián sonrió sin humor. «Entonces sabremos que alguien se ha encargado de borrar rastros. Y eso también dice mucho». Elena se quedó callada, procesando cada palabra. La verdad sobre la muerte de Rubén estaba dejando de ser un rumor en su pecho para convertirse en una posibilidad concreta, peligrosa, dolorosa, pero real. El más pequeño comenzó a sollozar. Camila lo abrazó, susurrándole algo al oído. Elena los miró y sintió que algo dentro de ella se alineaba. No podía seguir siendo solo una viuda expulsada bajo la lluvia. Tenía que ser algo más. Tenía que ser la mujer que, aunque tarde, decidió enfrentarse a la sombra que había destruido a su familia. Respiró hondo. «De acuerdo», dijo finalmente con una firmeza nueva. «Mañana iremos a ese lugar, pero si vamos a hacerlo, lo haremos bien. No voy a arriesgar a mis hijos por una corazonada». Tomás asintió. «Yo los protegeré», dijo. Julián también asintió. «Y yo». Elena los miró a ambos, estudiando sus rostros. Tal vez no eran hombres perfectos. Tal vez tenían sus propios secretos, pero por primera vez desde la muerte de Rubén, ella no se sentía completamente sola. Un trueno retumbó a lo lejos. La estación pareció asentarse un poco más sobre sus cimientos. El farol parpadeó, pero no se apagó. La noche todavía era larga, pero el amanecer empezaba a dibujarse en algún lugar detrás de las nubes. Y con él vendría el momento de enfrentar, por fin, el lugar donde todo comenzó. El amanecer no llegó con suavidad. No fue uno de esos días en que el cielo se abre lentamente y deja pasar una luz tibia. No, ese día amaneció como si el cielo hubiera sido arrastrado por la tormenta y aún estuviera intentando recomponerse. Nubes densas, un viento helado y un silencio extraño, espeso, que parecía contener la respiración del mundo. Elena abrió los ojos antes de que los niños despertaran. Había dormido casi nada, no por incomodidad, aunque la vieja estación tampoco lo hacía fácil, sino porque su mente no dejaba de dar vueltas. Cada frase, cada mirada, cada insinuación hecha por Tomás y Julián la noche anterior seguía golpeando contra sus pensamientos como ramas arrastradas por el viento. Tu cuñado estaba allí. Rubén no estaba solo. No fue un accidente. Elena se levantó despacio, cubrió a los niños con la manta hasta el cuello y se acercó a la ventana lateral de la estación. La madera estaba fría. Desde la rendija más ancha pudo ver el camino embarrado que llevaba hacia el barranco. Todavía quedaban charcos enormes que reflejaban el cielo grisáceo. Sintió un escalofrío. Ese era el camino que Rubén había recorrido en sus últimos minutos. Ese era el lugar donde la verdad la esperaba. Tomás estaba sentado cerca de la puerta, como si no hubiese dormido en toda la noche.
Mantenía el farol apagado entre las manos, moviéndolo sin darse cuenta, perdido en sus pensamientos. Julián había dormido apoyado en la pared, pero ahora se incorporaba, estirando la espalda con un gruñido. «Tenemos que irnos temprano», dijo sin más. «Si alguien quiere borrar rastros, es después de la tormenta cuando se mueve». Tomás asintió, sin levantar la mirada. Elena respiró hondo. «Vamos», dijo, «pero no quiero que los niños vayan, no los pondré en peligro». Tomás levantó la mirada hacia ella. «Quedarán aquí conmigo al volver, si quieres. Yo los cuidaré». «Me quedaré yo», intervino Julián. «No hace falta que salgamos los tres, tú vas con ella, Tomás». Pero Elena negó con la cabeza. «No», dijo firme. «Quiero que estén conmigo. Si algo les pasa aquí sin mí, no podré vivir conmigo misma». Tomás frunció el ceño. «No vamos a entrar al barranco, solo veremos el sitio. Los dejarás en un punto seguro del camino y después avanzaremos». Elena dudó un momento y finalmente asintió. Los niños aún dormían cuando les colocaron capas improvisadas hechas con mantas dobladas. El viento de la mañana era frío, pero la tormenta había empezado a perder fuerza. Aún así, caminar no sería fácil. Salieron de la estación. La puerta crujió detrás de ellos, como si la vieja estructura quisiera suplicarles que no la dejaran sola. El camino estaba mojado, resbaladizo. Las huellas que dejaban se mezclaban con otras, antiguas y nuevas. A veces se veía la marca de un caballo, otras de ruedas de camioneta, y en ciertos tramos un tipo de huella profunda que Elena no supo reconocer, pero que a Julián pareció incomodarle. «Este camino no solo lo usamos nosotros», murmuró él. Continuaron. La montaña se hacía más empinada. Los niños se cansaban rápido. Elena los cargaba alternando entre uno y otro, mientras Tomás ayudaba a Camila a cruzar zonas donde el barro casi llegaba al tobillo. Finalmente, llegaron a un punto donde el camino se abría frente a un precipicio estrecho. Había una curva cerrada, peligrosa incluso en días soleados. Elena sintió un nudo en la garganta. Ese era el lugar. La camioneta de Rubén había sido encontrada allí, volcada, con él dentro, sin testigos. Hasta ahora. Tomás señaló un punto más adelante. «Ahí», dijo, «donde está ese tronco caído. Fue allí donde lo vi por última vez». Elena avanzó sola unos pasos. El viento le golpeó el rostro, haciéndola entrecerrar los ojos. Sentía que cada centímetro de ese camino la marcaba, como si aún quedaran fragmentos de lo que había ocurrido. «Aquí», susurró, «aquí murió». Tomás se acercó, pero se mantuvo a su lado sin tocarla. «No», dijo con voz firme, «aquí lo mataron». Elena sintió que las rodillas le temblaban. «¿Dónde está la prueba?», preguntó, sin apartar la vista del barranco. Tomás señaló hacia un costado del camino donde la maleza era más espesa. Cerca de los helechos había algo, un hierro, como una herramienta, con marcas y sangre seca, pero era pequeña, como si hubiera sido usada de lado, no para golpear fuerte, sino para herir. ¿Y por qué estaría aquí? Tomás abrió la libreta que llevaba en el bolsillo. Rubén escribió una palabra repetida varias veces. «Punta». Yo creo que se refería al objeto. Yo lo vi esa noche, pero tenía miedo de tocarlo. Estaba fresco. Elena tragó saliva. «¿Y si ya no está?» Tomás respiró hondo. «Si ya no está, eso significa que alguien volvió por él». Elena caminó hacia los helechos, apartándolos con las manos. Julián se acercó también, revisando con la mirada de alguien acostumbrado a rastrear cosas en el monte. «Aquí alguien pisó recientemente», murmuró. «Antes de que lloviera tanto. Mira, la marca es más profunda, como si llevara peso. Y hay más de una. Alguien vino con prisa». Elena sintió un escalofrío. «Ah, Álvaro». Julián apretó los dientes. «No puedo asegurarlo. Pero si no fue él, fue alguien de su rancho, y eso quiere decir que saben que tú sabes». Las palabras la atravesaron como un puñal. Siguieron buscando entre las piedras, la tierra y las raíces. Nada, ni rastro del hierro, ni rastro de que hubiera existido. Elena sintió que la frustración le quemaba el pecho.
«¿Todo esto para qué?», dijo con voz rota. «Para venir aquí y no encontrar nada. Para sentir que estoy luchando contra fantasmas». Tomás la miró. «No vinimos solo por eso», dijo. «Vinimos porque este lugar te pertenece, porque necesitas verlo con tus propios ojos, porque nadie podrá decirte nunca más que fue un accidente». Elena respiró hondo. El aire frío le dolía en los pulmones. Se giró hacia el barranco, cerró los ojos. Escuchó el viento, escuchó la montaña, escuchó lo que su corazón había evitado aceptar durante meses. Rubén no murió solo, no murió por azar, y no murió rápido. Había sentido miedo, había sufrido, había intentado dejarle pistas, y finalmente la había buscado a ella. Elena abrió los ojos. «Voy a denunciar a Álvaro», dijo. «Aunque no tenga pruebas físicas, aunque no me crean, aunque me cueste la vida, no voy a dejar que él decida cómo termina esta historia». Tomás asintió. «Yo estaré contigo». «Julián también». «Y yo». Elena respiró hondo. El viento sopló con más fuerza, levantando las hojas muertas alrededor de sus pies. Era como si la montaña aprobara su decisión, como si algo, en algún lugar, reconociera su valentía. Comenzaron a regresar por el camino. Los niños los esperaban más atrás, mirando con ojos curiosos. Camila corrió hacia su madre. «¿Qué viste?», preguntó. Elena se arrodilló frente a ella. «Vi dónde cayó tu papá, mi amor. Vi el lugar donde empezó todo». «¿Y ahora ya no estamos perdidos?», preguntó la niña con esa claridad brutal que solo tienen los niños. Elena sonrió con tristeza. «Ahora estamos encontrando el camino». Se pusieron en marcha. La estación los esperaba a lo lejos. El cielo comenzaba a abrirse por primera vez desde la tormenta. Y aunque la justicia aún estaba lejos, Elena ya no caminaba huyendo. Caminaba hacia algo, hacia la verdad, hacia un futuro que ya no era miedo, sino propósito. Porque ese día, en la curva del barranco donde todo había comenzado, algo finalmente se había roto. No su esperanza, no su familia, sino el silencio.